sería muy imprudente y torpe hablar de la cruz por medio de la cual Dios nos ha rescatado de la maldición del pecado y de la muerte, sin ponerle el contexto histórico real en el cual ha surgido Jesús de Nazaret. Porque Dios, a lo largo de la historia, desde Abraham hasta María de Nazaret, intentó llamar al hombre de una y otra forma, de muchas formas, y en muchas ocasiones habló Dios a los hombres por medio de los profetas, incluso, como dice el comienzo de la carta a los Hebreos, para revertir el destino de su criatura, de la criatura más importante, de la criatura imagen suya. No podía abandonarlo a su suerte. No quería hacerlo. Entonces concibió un plan, la Trinidad, para rescatarnos. Y así a lo largo de la historia ha querido hacernos virar, cambiar, mirar hacia Él y tener la posibilidad de seguirlo, de obedecerle. Pero el hombre, aún conociendo y tomando conciencia a lo largo de la historia y de la revelación, incluso de la ley, de los mandamientos y de todas las prescripciones que Dios por medio de los hombres le iba alcanzando a su pueblo, el hombre se alejaba cada vez más. Como dice el profeta Oseas, yo con lazos de amor trataba de traerte y vos te alejabas cada vez más infiel, cada vez más transgresor. Sin embargo, Dios lo que quiere, lo hace. Y se trataba de darle la posibilidad a su criatura de que, herido ya, roto por el pecado, deseando, incluso tendiendo al pecado, pudiese elegirlo a Él, con plena libertad. Esta es la historia, burdamente resumida, del propósito de Dios, que lo podemos encontrar de ida y de vuelta por todas partes, contenido, cifrado en la palabra de Dios. Yo he citado en estos videos dos textos del apóstol San Pablo que en la historia de las interpretaciones bíblicas y teológicas siempre han sido un tanto controvertidos. Pero un hermano me ha solicitado, me ha exigido una explicación y creo que se la debo. De modo que voy a leer estos dos pasajes de San Pablo, pero atendiendo a su contexto inmediato. El primero es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. El segundo pasaje es de la carta a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a tomar desde el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo, versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta aquí las citas de San Pablo. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, aquel que es gracia, pureza, inocencia, al que se opone, le agrede, le repugna el pecado a toda su naturaleza, a toda su persona, porque el pecado es desobediencia a su papá. Dijo San Pablo: a quien no conoció pecado, por nosotros pecado lo hizo. Fue convertido por Dios en el objeto, Jesús crucificado, y toda su pasión fue el escenario, el objeto, para concentrarlo visualmente, en el que se dieron cita, se adhirieron, se montaron, se cargaron en su carne todos los pecados. Y es que Jesucristo vino al mundo para ponerle fin al pecado. Y no puede matar al pecado si antes no lo asume. No estoy diciendo no lo encarna ni lo asimila. Pero no puede matar al pecado si no lo asume como propio. Porque es justamente lo que Él vino a quitar del hombre, a aniquilar. Vino a desintegrar, a reducir a impotencia aquello que nos tenía apresados. Y aquel que tenía dominio sobre nuestras vidas, es decir, al demonio, como dice la palabra. Por eso fueron las horas de las tinieblas, y por eso el tiempo y la hora del juicio, y el maligno será echado afuera, como dice Jesús.
rompió el reinado del pecado en el hombre. El pecado que venía haciendo estragos desde Adán hasta, iba a decir ahora, pero quiero decir, pensando en el futuro, hasta todo aquel que se obstine en pecar, en realizar acciones contrarias a la naturaleza santa de Dios, contrarias a la inocencia en la que Dios quiere que andemos y para la cual nos creó. Inocencia, gracia y pureza, que es felicidad, que es alegría, que es paz, que es gozo en su presencia, bajo el resplandor de su presencia. Pero estas dos frases, estas dos afirmaciones, por nosotros pecado lo hizo y llegó a ser, llegó a convertirse, se hizo por nosotros, jatara, maldición. Estas dos expresiones tienen esta misma preposición en griego, coinciden, es hipergemón, por nosotros en griego. Por nosotros. Jesucristo no luchó contra el pecado y contra la muerte como alguien que tuviese a su enemigo enfrente. No. En el acuerdo trinitario, y esto es uno de los misterios de amor, el misterio de amor más grande que se puede presentar a nuestra inteligencia. En el acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las personas de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Santísimo, el Purísimo, el Bendito por siempre, Jesús, iba a poner el lomo, iba a poner su cuerpo. No quisiste, dice el Salmo 40, y él lo dice al entrar en el mundo, como dice el autor en la carta a los Hebreos, no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has dado un cuerpo. Por eso dije, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. ¿Le suena? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, no, hágase tu voluntad. ¿Y le suena? Hágase tu voluntad. Lo tenemos en la oración, modelo. Pero también tenemos hágase en la aceptación de la propuesta por medio del ángel de Dios a María, quien le dio, le donó en cuanto criatura el cuerpo y la carne, los huesos, los nervios y esos músculos, esa piel que tuvo que soportar los 39 azotes y que luego de ser desangrado, escupido, abofeteado, humillado, mancillado, tuvo que ser desnudado. Y entre medio de los peores, de los más perversos, ser taladrado en sus manos y en sus pies, desnudo, completamente. Él iba a poner el lomo, él iba a poner su cuerpo, su carne humana,
la carne mortal que asumió en la encarnación. Y el Padre iba a tirar, iba a lanzar sobre sus espaldas la maldición del pecado. Una obra en conjunto de amor. El Padre ama al Hijo como a nada en el mundo, el Hijo ama al Padre como a nada en el mundo, y de esta forma el Padre entrega a su Hijo. Y lo tiene que castigar. Porque se arreglaron. Porque alguien debía pagar. Porque desde Adán nadie había pagado. Porque desde Adán todo intento por llegar a Dios era insuficiente. Porque no se podía haber realizado la vuelta a Dios. Porque no llegábamos. No teníamos con qué. El Padre tuvo que cargar sobre él tu pecado, mi pecado, el pecado de mis hermanos, el pecado de mi esposa, el pecado de mis padres. Dios tenía que hacerlo llegar a convertirse en maldición. De todos y cada uno de aquellos que iban a creer en Él, que iban a dejar salvarse por su sangre, porque el Señor no ha derramado sangre en vano. Porque hasta la última gota de la sangre de Cristo consuma su obra de perdón. Dice el profeta Isaías: cuando llueve la lluvia y mi palabra, como la lluvia, no vuelve a mí estéril, sin antes haber realizado su obra, de haber empapado y fertilizado la tierra. Lo mismo, la gota del Cordero de Dios, cuyo sacrificio y olor, aroma santo y puro llegó hasta el Padre a la hora en la cual el cielo entero se nubló y se oscureció toda la tierra. Por eso llegó a convertirse en maldición. Llegó a ser maldición. Y de esa manera aniquiló toda cláusula legal, todo intento voluntarista, todo obrar con el que cualquiera de nosotros, cualquiera de los hombres, intentasen comprar por sus propios medios, por sus propios recursos, alguna bendición de parte de Dios. Por eso fuimos salvados a tan alto precio, dice San Pablo, pero no sabemos bien cómo traducir esa expresión en griego, porque es a precio tanto, es un comparativo que no tiene una segunda parte. Fuimos comprados por la sangre del Hijo. Es decir, que si queremos ser suyos, podemos. Porque ya lo hizo todo por nosotros, ya nos compró. Si queremos llevar una vida nueva, podemos. Porque Él ya nos compró y ya envió el Espíritu Santo. Espíritu Santo que está retenido en el cielo para venir a nuestras vidas y transformarnos y hacernos nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, en ese universo Cristo.
llegó a ser maldición. Los hombres querían encontrar bendición, querían comprar la bendición. Y como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, Él, mi siervo justo, el santo de Dios, fue traspasado, atravesado por nuestras rebeldías, por nuestras transgresiones, y molido, triturado por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. El castigo, el precio de nuestra paz sobre Él. Este verso de Isaías 5 es tan... Por nosotros lo hizo pecado, por nosotros llegó a ser maldición. Por sus llagas ya hemos sido completa y plenamente sanados. El castigo, el precio que nos da la paz, para nuestra paz, sobre Él. Por esas benditas llagas, por esas malditas llagas, fuimos curados. Por nosotros. Hipergemón, por nosotros. Pecado y maldición, para remover nuestra culpa, para que no tengamos que atravesar por la pena merecida que merecemos, que nos ganamos a pulso, para hacer posible que podamos vivir en gracia, para que sea posible el sueño de Dios, que después del pecado podamos retornar a Él e iniciar un camino no de perversión, sino de santificación, acogiendo a nosotros este amor entre el Padre y el Hijo, que por su intensidad asume corporeidad y carácter personal, que es el Espíritu Santo, ese otro Paráclito, como dice Jesús en Juan 14:16, Alón Paracletón, ese otro que va a consolar, fortalecer, iluminar, confortar, acompañar, el acompañador, el confortador, el valedor, ese otro valedor. Porque como dice la primera carta de Juan, si caemos, si volvemos a pecar, tenemos un Paráclito intercediendo por nosotros. El otro, el primero, Cristo, el justo, el único justo, por nosotros. El Padre quiso que retornásemos a Él. Y mirando el sacrificio del Hijo, mirando tamaño amor, mirando todo lo que soportó, todo lo que aguantó por amor a sus amigos, a los que Él eligió, a los que estaban en el mundo, están en el mundo, pero Él los llamó del mundo para que estén a su lado.
cuánta ternura, cuánto amor. El Padre decidió cargar sobre el santo el pecado, cargar sobre el único obediente todas las desobediencias y maldiciones compradas en justicia, con voluntad tras voluntad tras voluntad, por cada uno de los hombres que iban a aceptar la sangre purificadora, que iban a aceptar aquello que brotó de su costado, la sangre y el agua, y renacer del agua y del Espíritu, y ser renovados, y ser limpiados, y ser vueltos inocentes, y reconciliarse con Dios para siempre, para siempre, y sin que ya nada pueda separarnos de Él. Santificarnos conforme a la imagen de Jesús, conforme a esa imagen bendita que usó mirándola en la eternidad para hacernos, para crearnos, para esculpirnos. Y la obra del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese amor, ese Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu, que le dice a nuestro espíritu, que le asegura a nuestro espíritu que aquellos que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios. Y ya Dios no nos ve más mal. Porque Dios, cuando nos ve, que a su Hijo Jesucristo ve. Porque hemos sido justificados, hemos sido hechos justos, así como Él fue hecho pecado. Hemos sido hechos santos, así como Él fue hecho maldición. Santos, limpios, sin mancha, por la obra gratuita, inimaginable, que estamos llamados a contemplar, agradecer en este tiempo de manera especial, porque es la obra redentora, es la obra de nuestra salvación, es la obra de la gracia y de la misericordia que Dios quiso consumar con todo el amor de su corazón de Padre. Nosotros, pecadores, sabemos cuánto maldito y cuánto pecador ha existido en la historia. Dios, el Creador, el Omnipotente, quiso mostrar su amor a su manera. Y así lo obró, y así lo realizó, y así lo acabó. Todo se ha cumplido, dice Jesús en la cruz. Y así sucedió. Todo se cumplió en ese madero, hasta que finalmente, en el sepulcro, reventó a la muerte para salvarnos, porque no podía caer en el abismo aquel que ya había destrozado en su carne a todo abismo.